Anatomía fisiológica del sistema circulatorio pulmonar. Dentro de este tema vamos a estudiar lo que es la anatomía fisiológica de los vasos pulmonares, de los vasos bronquiales y linfáticos. Dentro de los vasos pulmonares tenemos que la arteria pulmonar se extiende solo 5 centímetros más allá de la punta del ventrículo derecho y después se divide en las ramas principales derecha e izquierda que vascularizan los dos pulmones correspondientes. La arteria pulmonar tiene un grosor de pared 1/3 del de la aorta. Las ramas de la arteria pulmonares son cortas y todas las arterias pulmonares, incluso las arterias más pequeñas y las arteriolas, tienen diámetros mayores que sus correspondientes arterias sistémicas. Este aspecto, combinado con el hecho de que los vasos son delgados y distensibles, da al árbol arterial pulmonar una gran distensibilidad, que es en promedio de casi 7 mililitros milímetros de mercurio, que es similar a la de todo el árbol arterial sistémico. Esta gran distensibilidad permite que las arterias pulmonares se acomoden al gasto del volumen sistólico del ventrículo derecho. Seguidamente tenemos los vasos bronquiales. La sangre también fluye hacia los pulmones a través de arterias bronquiales pequeñas que se originan en la circulación sistémica y transportan el 1 o 2% del gasto cardíaco total. Esta sangre arterial bronquial es sangre oxigenada, al contrario de la sangre parcialmente desoxigenada de las arterias pulmonares. Vascularizan los tejidos de soporte de los pulmones, como el tejido conjuntivo, los tabiques y los bronquios grandes y pequeños. Seguidamente esto tenemos los vasos linfáticos. Hay vasos linfáticos en todos los tejidos del soporte del pulmón, comenzando en los espacios tisulares conjuntivos que rodean a los bronquiolos terminales y siguiendo hacia el ilirio del pulmón, y desde aquí principalmente hacia el conducto linfático torácico derecho. Las sustancias en forma de partículas que entran en los alvéolos son retiradas parcialmente por medio de estos conductos y también eliminan de los tejidos pulmonares las proteínas plasmáticas que escapan de los capilares pulmonares, contribuyendo de esta manera a prevenir el edema pulmonar. Como siguiente tema tenemos el estudio de lo que son las presiones en el sistema pulmonar. En este gráfico vamos a poder observar lo que es una curva de pulso de presión del ventrículo derecho. Las curvas del pulso de presión del ventrículo derecho de la arteria pulmonar se van a mostrar en este gráfico. Estas curvaturas se comparan con la curvatura de presión aórtica, que es mucho más elevada y que se muestra en la porción superior de la figura. La presión sistólica del ventrículo derecho del ser humano normal es en un promedio de aproximadamente 25 milímetros de mercurio y la presión diastólica es en promedio de aproximadamente de 0 a 1 milímetros de mercurio, valores que son solo 1/5 de los del ventrículo izquierdo. Seguidamente tenemos lo que son las presiones en la arteria pulmonar. Durante la sístole, la presión de la arteria pulmonar es esencialmente igual a la presión que hay en el ventrículo derecho. Sin embargo, después del cierre de la válvula pulmonar al final de la sístole, la presión ventricular cae súbitamente, mientras que la presión arterial pulmonar disminuye más lentamente a medida que la sangre fluye a través de los capilares de los pulmones. Así, la presión arterial pulmonar sistólica se sitúa normalmente en promedio a unos 25 milímetros de mercurio en el ser humano, y la presión arterial pulmonar distólica es de aproximadamente 8 milímetros de mercurio y la presión arterial pulmonar media va a ser de aproximadamente de 15 milímetros de mercurio. Seguidamente a esto tenemos la presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar media, que se representa como aproximadamente de 7 milímetros de mercurio, será prácticamente un poco baja. Las presiones auriculares izquierda y venosa pulmonar en las venas pulmonares son principalmente en promedio de aproximadamente de 2 milímetros de mercurio en el ser humano en decúbito y varía desde un valor tan bajo como de 1 milímetro de mercurio hasta tan elevado como es de 5 milímetros de mercurio.
Habitualmente no es posible medir la presión auricular izquierda de un ser humano utilizando un dispositivo de medida directa, porque es difícil introducir un catéter a través de las cavidades cardíacas hacia la aurícula izquierda. Sin embargo, con frecuencia se puede estimar la presión auricular izquierda con una exactitud moderada midiendo la denominada presión de enclavamiento pulmonar. El volumen sanguíneo de los pulmones. El volumen de la sangre de los pulmones es aproximadamente 450 mililitros, aproximadamente el 9% del volumen de la sangre total de todo el aparato circulatorio. Aproximadamente 70 miligramos de este volumen de sangre pulmonar está en los capilares pulmonares y el resto se divide aproximadamente por igual entre las arterias y las venas pulmonares. En cuanto a los pulmones, estos sirven como reservorio de sangre, ya que en varias situaciones, tanto fisiológicas como patológicas, la cantidad de sangre de los pulmones pueden variar desde tan poco como la cantidad del valor normal hasta el doble de lo normal. Por ejemplo, cuando una persona sopla aire con tanta intensidad que genera una presión elevada en los pulmones, como cuando una persona toca una trompeta. Se puede expulsar hasta 250 mililitros de sangre desde el aparato circulatorio pulmonar hacia la circulación sistémica. Por otro lado, la pérdida de sangre desde la circulación sistémica por una hemorragia puede ser compensada parcialmente por el desplazamiento automático de la sangre desde los pulmones hacia los vasos sistémicos. En cuanto a las patologías cardíacas, esta puede desplazar la sangre desde la circulación sistémica a la circulación pulmonar. La insuficiencia del lado izquierdo del corazón o el aumento de la resistencia al flujo sanguíneo a través de la válvula mitral como consecuencia de una estenosis mitral o una insuficiencia mitral hace que la sangre quede estancada en la circulación pulmonar, aumentando a veces el volumen de sangre pulmonar hasta un 100% y produciendo grandes aumentos de las presiones vasculares pulmonares, dado que el volumen de la circulación sistémica es aproximadamente 9 veces el de la circulación pulmonar. El desplazamiento de la sangre desde un sistema hacia el otro afecta mucho al sistema pulmonar, pero habitualmente tiene solo efectos circulatorios sistémicos leves. El flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución. El flujo sanguíneo a través de los pulmones es esencialmente igual al gasto cardíaco. Por lo tanto, los factores que controlan el gasto cardíaco también controlan el flujo sanguíneo pulmonar. En cuanto a la disminución del oxígeno alveolar, reduce el flujo sanguíneo alveolar local y regula la distribución del flujo sanguíneo pulmonar. Bien, cuando la concentración de oxígeno en el aire de los alvéolos disminuye por debajo de lo normal, especialmente cuando disminuye por debajo del 70% de lo normal, es decir, por debajo de 73 miligramos de mercurio de oxígeno, los vasos sanguíneos adyacentes se constriñen, con un aumento de la resistencia vascular de más de 5 veces a concentraciones del oxígeno muy bajas. Pues este efecto es opuesto al efecto que se observa en los vasos sistémicos, que se dilatan en lugar de constreñirse en respuesta a concentraciones bajas de oxígeno. En cuanto a los gradientes de presión hidrostática de los pulmones sobre el flujo sanguíneo pulmonar regional, la presión arterial en el pie de una persona que está de pie puede ser hasta de 90 miligramos de mercurio mayor que la presión a nivel del corazón. Esta diferencia está producida por la presión hidrostática, es decir, el peso de la propia sangre de los vasos sanguíneos. Zonas 1, 2 y 3 del flujo sanguíneo pulmonar. Los capilares de las paredes alveolares están distendidos por la presión de sangre que hay en su interior, pero a su vez están comprimidos por la presión del aire alveolar que está en su exterior. Entonces, siempre que la presión del aire alveolar pulmonar sea mayor que la presión de la sangre capilar, los capilares se cierran y no habrá flujo sanguíneo. Zona 1. En la zona 1 hay ausencia de flujo durante todas las porciones del ciclo cardíaco, ya que la presión capilar alveolar local en esta zona del pulmón nunca aumenta por encima de la presión del aire alveolar en ninguna fase del ciclo cardíaco. Zona 2.
En la zona 2, el flujo es intermitente, ya que la presión arterial sistólica aumenta por encima de la presión del aire alveolar. Sin embargo, la presión arterial diastólica disminuye por debajo de la presión del aire alveolar. Zona 3. En la zona 3, el flujo de sangre es continuo, ya que la presión capilar alveolar es mayor que la presión del aire alveolar durante todo el ciclo cardíaco. Normalmente, los pulmones solo tienen flujo sanguíneo en la zona 2 y 3. El flujo sanguíneo de zona 1 solo se produce en situaciones anormales, ya sea cuando la presión arterial sistólica pulmonar es demasiado baja o cuando la presión alveolar es demasiado elevada. Un ejemplo puede ser cuando una persona en posición erguida tiene una pérdida grave de sangre y su presión arterial sistólica pulmonar es muy baja. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo a través de todas las partes de los pulmones. La razón es que durante el ejercicio las presiones vasculares pulmonares aumentan lo suficiente como para convertir los vértices pulmonares desde un patrón de flujo de zona 2 a un patrón de flujo de zona 3. En el ejercicio intenso el flujo sanguíneo aumenta entre 4 y 7 veces y este se acomoda debido a que aumenta el número de capilares abiertos, se distienden todos los capilares y aumenta la velocidad de flujo y aumenta la presión arterial pulmonar. Esta capacidad evita diferentes complicaciones, entre una de ellas está el edema pulmonar. Función de la circulación pulmonar cuando la presión auricular izquierda se eleva como consecuencia de una insuficiencia cardíaca izquierda. La presión auricular izquierda de una persona sana casi nunca se eleva por encima de 6 milímetros de mercurio, incluso durante el ejercicio más intenso. Estas pequeñas modificaciones no tienen efecto sobre la función de la circulación pulmonar porque simplemente expanden las vénulas pulmonares y abren más capilares, de modo que la sangre continúa fluyendo desde las arterias pulmonares. Sin embargo, cuando se produce una insuficiencia del lado izquierdo del corazón, la sangre comienza a acumularse en la aurícula izquierda. Como consecuencia, la presión auricular izquierda puede aumentar de manera ocasional desde su valor normal de 1 a 5 milímetros de mercurio hasta 40 a 50 milímetros de mercurio. La elevación inicial de la presión auricular de hasta aproximadamente 7 milímetros de mercurio tiene muy poco efecto sobre la función de la circulación pulmonar, pero cuando la presión auricular izquierda aumenta más de 7 u 8 milímetros de mercurio, aumentos adicionales de la presión auricular izquierda por encima de estos niveles producen aumentos casi igual de grandes de la presión arterial pulmonar, generando de esta manera un aumento asociado de la carga del corazón derecho. Cualquier aumento por encima de 7 u 8 milímetros de mercurio aumenta la presión capilar casi en la misma magnitud. Cuando la presión auricular izquierda aumentaba por encima de 30 milímetros de mercurio, produciendo aumentos similares de la presión capilar, es probable que aparezca edema pulmonar. Dinámica capilar pulmonar. Las paredes alveolares están tapizadas por tantos capilares que en la mayor parte de los sitios los capilares casi se tocan entre sí, adosados unos a otros. Con frecuencia se dice que la sangre capilar fluye en las paredes alveolares como una lámina de flujo, y no como capilares individuales. Presión capilar pulmonar. Mediante el método isogravimétrico de la presión capilar pulmonar se ha dado un valor de 7 milímetros de mercurio a la presión capilar. Es probable que este valor sea casi correcto porque la presión auricular izquierda media es de aproximadamente 2 milímetros de mercurio y la presión arterial pulmonar media es de tan solo 15 milímetros de mercurio, de modo que la presión capilar pulmonar media debe estar en algún punto entre estos dos valores. Duración del tiempo que la sangre permanece en los capilares pulmonares. Se puede calcular que cuando el gasto cardíaco es normal, la sangre pasa a través de los capilares pulmonares en aproximadamente 0,8 segundos. Cuando aumenta el gasto cardíaco, este tiempo puede acortarse hasta 0,3 segundos. Este acortamiento sería mucho mayor si no fuera por el hecho de que se abren capilares adicionales que normalmente están colapsados para acomodarse al aumento del flujo sanguíneo. En solo una fracción de segundo, la sangre que pasa a través de los capilares alveolares se oxigena y pierde su exceso de dióxido de carbono. Intercambio capilar de líquido en los pulmones y dinámica de líquido intersticial pulmonar. Hay que señalar que la presión capilar pulmonar es baja, de aproximadamente 7 milímetros de mercurio, como ya lo hemos mencionado, en comparación con una presión capilar funcional mucho mayor de los tejidos periféricos, que es de 17 milímetros de mercurio. La presión del líquido intersticial del pulmón es ligeramente más negativa que en el tejido subcutáneo periférico. Los capilares pulmonares son relativamente permeables a las moléculas proteicas, de modo que la presión osmótica coloidal del líquido intersticial pulmonar es de 14 milímetros de mercurio, en comparación con menos de la mitad de este valor en los tejidos periféricos.
Las paredes alveolares son muy delgadas y el epitelio alveolar que recubre las superficies alveolares es tan débil que se puede romper si la presión positiva en los espacios intersticiales es mayor que la presión del aire alveolar, lo que permite el paso de líquido desde los espacios intersticiales hacia los alvéolos. Interrelaciones entre la presión del líquido intersticial y otras presiones del pulmón. Las fuerzas que tienden a producir la salida de líquido desde los capilares hacia el intersticio pulmonar. Tenemos la presión capilar de 7 milímetros de mercurio, presión coloidosmótica de líquido intersticial de 14 milímetros de mercurio y la presión negativa de líquido intersticial de 8 milímetros de mercurio. La fuerza total de salida es de 29 milímetros de mercurio. Las fuerzas que tienden a producir absorción de líquido hacia los capilares. Presión coloidosmótica del plasma de 28 milímetros de mercurio, por lo tanto la fuerza total de entrada es de 28 milímetros de mercurio. La presión media de filtración entre la fuerza total de salida y la de entrada es de más 1 milímetro de mercurio. Esta presión de filtración genera un ligero flujo continuo desde los capilares pulmonares hacia los espacios intersticiales, y excepto la pequeña cantidad que se evapora en los alvéolos, este líquido es bombeado de nuevo hacia la circulación a través del sistema linfático pulmonar. Presión intersticial pulmonar negativa y mecanismo para mantener secos los alvéolos. Se piensa que el epitelio alveolar es lo suficientemente resistente y continuo como para evitar que el líquido escape de los espacios intersticiales hacia los alvéolos. Esto no es cierto porque diversos experimentos han mostrado que siempre que hay aberturas entre las células epiteliales alveolares, a través de las cuales pueden pasar incluso moléculas proteicas grandes, así como agua y electrolitos. Si se recuerda que los capilares pulmonares y el sistema linfático pulmonar normalmente mantienen una ligera presión negativa en los espacios intersticiales, es evidente que siempre que aparezca líquido adicional en los alvéolos simplemente será aspirado mecánicamente hacia el intersticio pulmonar a través de las pequeñas aberturas que hay entre las células epiteliales alveolares. Después, este exceso de líquido es transportado por los linfáticos pulmonares o es absorbido hacia los capilares pulmonares. Así, en condiciones normales, los alvéolos se mantienen secos, excepto una pequeña cantidad de líquido que se filtra desde el epitelio hacia las superficies de revestimiento de los alvéolos para así lograr mantenerlos húmedos. Edema pulmonar. El edema pulmonar se produce de la misma forma en que se produce el edema en cualquier otra localización del cuerpo. Va a estar dado principalmente por el aumento de la filtración de líquido fuera de los capilares pulmonares, lo que va a impedir la función linfática pulmonar, y esto a su vez va a provocar el aumento de la presión del líquido intersticial pulmonar. Como podemos observar aquí, la acumulación de líquido en lo que son los alvéolos. Las causas más frecuentes del edema pulmonar son la insuficiencia cardíaca izquierda o la valvulopatía mitral, con grandes aumentos de la presión venosa pulmonar y de la presión capilar pulmonar. La otra causa va a ser debido a la lesión de las membranas de los capilares sanguíneos, esto debido a infecciones como la neumonía o inhalación de sustancias tóxicas, como puede ser el clorogas y también el dióxido de azufre. A su vez vamos a encontrar lo que es el factor de seguridad del edema pulmonar. Esto va a estar dado principalmente por la presión del capilar pulmonar. Normalmente debe aumentar hasta un valor al menos igual a la presión coloidosmótica del plasma en el interior de los capilares. Es decir, que mientras más sea la presión de la aurícula izquierda, que va a estar dada por milímetros de mercurio, más va a estar dada la velocidad de formación del edema. La velocidad de formación del edema va a estar dada por el líquido del edema por hora sobre el peso seco del pulmón. A su vez vamos a tener lo que es el factor de seguridad en los trastornos crónicos, lo cual hace que la presión capilar pulmonar permanece elevada de una manera crónica, lo cual hace que los pulmones se hagan incluso resistentes al edema pulmonar. Esto debido a que los vasos linfáticos se van a expandir mucho, aumentando su capacidad de retirar líquido de los espacios intersticiales. También encontramos lo que es la rapidez de la muerte en personas con edema pulmonar agudo. Bueno, cuando la presión capilar pulmonar aumenta incluso ligeramente por encima del nivel del factor de seguridad, se puede producir un edema pulmonar mortal en un plazo de horas o por lo menos de 20 a 30 minutos. Si la presión capilar aumenta de 25 a 30 milímetros de mercurio por encima del nivel del factor de seguridad. Ahora encontramos lo que es el líquido en la cavidad pleural. El líquido en la cavidad pleural va a estar dado principalmente cuando los pulmones se expanden y se contraen durante la respiración normal. Esto se va a encontrar en lo que es la cavidad pleural, y en esta cavidad pleural va a encontrarse lo que es una delgada capa de líquido mucoide entre estas dos pleuras, la parietal y la visceral. Ahora, la cantidad total de líquido en cada una de las cavidades pleurales normalmente es solo de algunos milímetros.
Sin embargo, si llega a haber un edema pulmonar, lo que va a producirse o los vasos linfáticos van a permitir lo que es extraer este líquido hacia las diferentes estructuras como el mediastino, la superficie superior del diafragma y las superficies laterales de la pleura parietal. Ahora encontramos la presión negativa en el líquido pleural. Esta presión negativa es necesaria debido a que va a mantener a los pulmones expandidos sobre las cavidades pulmonares. La presión negativa está dada principalmente por el bombeo de los vasos linfáticos desde el espacio pleural hacia el exterior. A su vez también encontramos que la presión del líquido pleural siempre debe ser al menos tan negativa como menos 4 milímetros de mercurio para mantener expandidos a los pulmones, pero esta puede llegar aproximadamente a menos 7 milímetros de mercurio, lo cual va a ser más negativo que la presión del colapso de los pulmones. Ahora por último encontramos lo que es el derrame pleural. El derrame pleural que va a estar dado por la acumulación de grandes cantidades de líquido libre en el espacio pleural. El derrame va a ser un análogo de líquido de edema en los tejidos y se puede denominar edema de la cavidad pleural. Las causas de derrame son las mismas que las causas del edema en otros tejidos. Entre ellas encontramos primeramente el bloqueo del drenaje linfático desde la cavidad pleural. También puede estar dado por una insuficiencia cardíaca que da lugar a presiones capilares periférica y pulmonar excesivamente altas. Tercero, una marcada reducción de la presión osmótica coloidal del plasma que permite una transudación excesiva de líquidos. Y por último, una infección o inflamación de las superficies de la cavidad pleural, lo cual va a aumentar la permeabilidad de las membranas capilares. Gracias.